Tenemos un lenguaje que Dios nos ha dado para este año y es la palabra que Dios nos dio, que es crecimiento, diga conmigo, crecimiento, multiplicación y expansión. Yo quiero hablarle de algo tan importante porque si vamos a pensar en expansión, hay algunas cosas que tienen que estar bien afirmadas en nuestra vida como iglesia. Hay algo que no acostumbro a hacer jamás y es predicar conforme a la necesidad que yo vea que la iglesia tiene. Para eso a veces sí tenemos algunos estudios o en algún momento, pero cuando tomo este lugar siempre procuro predicar conforme a la gracia que Dios me dio. Y de hecho tengo armado eh, mensajes en las mañanas que me levanto y me pongo a escribir y tomo anotaciones y voy haciendo cosas. Voy armando lo de las próximas semanas y conforme a lo que Dios me va dando. Y yo esta palabra Dios la puso hace un tiempo en mi espíritu y quiero compartirle en el día de hoy sobre el diseño apostólico para una casa que se expande y sobre tres cosas que debemos tener y que son unidad, pertenencia y permanencia. Diga conmigo unidad, pertenencia y permanencia. Yo quiero leer junto con ustedes San Juan capítulo 17, versículos 21 y 22, por favor, si son tan amables, lo quieren buscar. Ustedes 17, 21 y 22, por favor, los versículos. Es la oración de Jesús por sus discípulos. Usted sabe que Jesús ya estaba a punto de ser crucificado, lo que se conoce como la oración sacerdotal. Y dice, para que todos sean uno. Jesús viene diciendo, yo no pido por el mundo, pido por ellos. Bueno, y todo lo que la Biblia dice. Pero dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿En quién tenemos que ser uno? En Cristo, en ellos. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el 22, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, la gloria de Dios, si bien en el ambiente de la gloria se manifiestan muchas cosas, la gloria de, que dice Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Hay algo que a nosotros nos une, que tiene que ver con su gloria, tiene que ver con la vida de Cristo, tiene que ver con el Espíritu. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo donde si hay algo que se exalta en la cultura que nosotros hoy vivimos, que es la independencia, que la gente sea independiente, que la gente no tiene que depender de nada ni de nadie. Pero en el reino, quiero decir algo, el reino sigue funcionando con el mismo diseño del principio, que es el diseño de cuerpo. La iglesia, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia funciona como cuerpo. Por eso no podemos funcionar solo, no hay miembros que puedan funcionar solos. Usted me ha escuchado muchas veces repetir esta frase de que un cuerpo sin un miembro puede subsistir, pero un miembro sin un cuerpo no puede subsistir, se muere, se echa a perder. Nosotros hemos visto gente que por algún accidente, por alguna causa, ha perdido alguno de sus miembros del cuerpo y sigue la vida y sigue avanzando con algunas limitaciones, por supuesto, porque cuando un miembro falta, siempre algo se resiente, siempre algo se limita, pero nunca hemos visto un miembro andando por ahí solo sin el cuerpo, nunca vimos una mano, salvo los locos Adam, pero nunca vimos una mano andar por ahí sola, usted nunca vio una cabeza sola, siempre el reino, mientras en el mundo se exalta la independencia, donde vos podés solo, vos te tenés que valer de ti mismo, que la persona más importante sos vos, yo quiero decirle, más importante que yo es el cuerpo, más importante que un miembro siempre va a ser el cuerpo. Por supuesto que cada miembro es importante, pero el conjunto de todos los miembros hará algo mucho mayor. Entonces, a veces no es un problema de que no hay talento, sino que hay gente que quiere brillar solo en su talento, pero usted sabe que generalmente el sordomudo no habla, pero no es que no habla porque no puede hablar, no habla porque no escucha. ¿O usted no se acuerda aquel hombre a quien Jesús le puso los dedos en las orejas? ¿Se acuerdan? Y el hombre era sordomudo. ¿Se acuerda que era sordomudo? ¿Y qué le sanó el Señor? Dice que le destapó los oídos y el hombre comenzó a hablar. No dice que le liberó la lengua, le destapó los oídos. Entonces fíjese cómo es esto, porque si usted no escucha tampoco puede hablar. Mire cómo es tan importante el cuerpo, que dependemos uno del otro. Entonces, nadie puede brillar por sí solo con un don. Un don te puede ayudar, pero en el cuerpo vas a cumplir el propósito
que podemos tener dones y no tener unidad, podemos tener capacidad y no estar sincronizados. Hermano, nosotros podemos tener uno brillante en un equipo de fútbol y que sea el mejor de todos, pero si el resto del equipo no acompaña, no hay forma que se gane. En la vida es exactamente igual, en todos los aspectos de la vida. A veces tenemos potencial, pero no hay permanencia, no hay persistencia, y eso nos va frenando, nos va deteniendo. El reino no se edifica sobre dones, sobre talentos, sobre capacidades individuales, sino sobre una estructura colectiva diseñada por Dios. Por eso es que Dios diseñó un cuerpo para que cada parte del cuerpo cumpla su función. Y el apóstol dice, cuando cada parte del cuerpo funciona bien, todo el cuerpo va edificándose en amor. Jesús, antes de enfrentar la cruz, dejó al descubierto una prioridad del cielo. Y la prioridad, porque fíjese que cuando Él ora, Él no dice, yo oro para que les des poder, yo oro porque ya les había dado poder, yo oro para que ellos no sean tentados. Dice, Señor, oro para que sean uno, no oro para que sean famosos, no oró para que fuesen poderosos, no oró para que fuesen influyentes, no oró para que sean influencers, oró para que fueran uno, porque la unidad es el lenguaje de la madurez espiritual y la unidad es la herramienta evangelística más económica y más poderosa que puede existir. Amén. Pero tiene un costo alto. Porque no nos cuesta dinero, pero nos cuesta romper con nuestro ego la unidad. Nos cuesta renunciar a nosotros mismos. Amén. Yo Yo trabajo en el Consejo de Pastores de la ciudad. Y en el equipo, en el Consejo de Pastores, más allá de que mucha gente, muchos de los pastores me tienen en muy alta estima y me tienen como una gente de consulta, si se quiere, por algunas cosas, eso por pura gracia. Pero muchas veces yo tengo que renunciar a. Yo voy a esos lugares y yo no soy el apóstol, yo no soy el que predica, yo muchas veces soy el que está sirviendo, el que está haciendo. Y todo con un solo fin, el fin de la unidad. Amén. La unidad siempre va a requerir sacrificio, porque donde hay unidad siempre habrá gobierno, donde hay gobierno siempre habrá un diseño, donde hay un diseño siempre habrá una manifestación. ¿Sabes? Me llama la atención que la Biblia dice que desde que Jesús comenzó su ministerio, dice que procuraban los religiosos matarle. Los religiosos procuraban ir contra él, pero no podían llegar. Jesús tenía un grupo de 12. Los 12, que eran sus discípulos, eran como un círculo de protección. Y ellos estaban ahí unidos. Y no fue hasta que uno de ellos rompió y abrió una grieta en ese círculo de protección, que rompió la unidad que tenían, que pudieron ir contra Jesús. Y Satanás entiende eso. Entiende que nunca va a poder detener una casa unida. Por eso es importante, yo siempre digo a los matrimonios, se tienen que poner de acuerdo, porque si ustedes se ponen de acuerdo y están unidos, el diablo no va a poder con su casa. Amén. El diablo no puede con una familia, con un matrimonio que está unido. Si vos tenés un esposo y una esposa que viven en desacuerdo, que no se pueden poner de acuerdo por nada, hermano, el diablo sabe qué, dice papita pan loro, él se friega las manos. Yo me tengo que poner de acuerdo con mi esposa sobre todo. Yo le digo, mira, amor, me llegó esta invitación, mira, nos llegó esto, mira, surge esto, vamos a hacer, ¿cómo querés que hagamos? ¿Qué te parece que hagamos? Digo que sí, digo que no, vamos, no vamos, ¿qué hacemos? Y yo tira, pero eso se lo tiene que decir el Señor, sí, pero yo tengo que salir en acuerdo de mi casa. Amén. Yo no puedo salir en desacuerdo con ella. ¿Qué bendición puedo dar yo si me voy a un lugar en desacuerdo? Ah, vos no querés saber nada, bueno, el problema es tuyo, yo me voy yo mismo a servir a Dios. ¿Usted se piensa de que Dios se agrada de eso? El diablo se friega las manos conmigo. Entonces, lo mismo pasa con la iglesia. El diablo entiende que nunca va a poder detener una casa unida. Por eso siempre va a intentar romper la unidad. Hay un dicho muy famoso que dice que divide y vencerá y triunfará y reinará. Pero siempre está en esto, dividen. Nosotros hoy lo vemos como, bueno, no viene al caso, pero el diablo sabe que si él puede dividir, él va a triunfar, él va a poder ganar. Si fragmenta, si se fragmenta nuestra unidad, nos va a neutralizar, nos va a detener. Si nos desconecta del cuerpo, nos volvemos estériles porque dejamos de recibir la vida. Entonces, la unidad no tiene que ver con cosas emocionales, la unidad es un asunto espiritual. Y toda casa,
apostólica, como es casa de salvación, necesita hijos que entiendan el poder de la unidad. En Génesis 11 narra la historia, yo no lo puse en el bosquejo, pero si me querés poner Génesis 11 desde el versículo 1 en adelante, quiero que mire algo tan tremendo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a ir avanzando hasta que te diga. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Seguimos, por favor. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, quiero que quedarme en este versículo. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. O sea, el principio era bueno, el problema es que el objetivo no era bueno. Porque el principio de la unidad funciona para lo bueno y funciona para lo malo, pero siempre funciona. El Señor desciende y dice, yo veo algo en esta gente. Dice, ellos son uno, tienen un solo lenguaje, comenzaron la obra y nada los hará decir, no se van a dar por vencidos, van a terminar lo que comenzaron. Y Dios tuvo que confundir sus lenguas de tal modo que no pudieron entenderse y tuvieron que desistir. Ahora, si Dios ve eso, porque cada vez que Dios desde el cielo mira la unidad y cada vez si Dios puede ver que nosotros somos uno, que tenemos una sola manera de hablar, que es el lenguaje de fe, el lenguaje de la palabra, el lenguaje de la visión, ya vamos a llegar a eso, pero que tenemos una visión que comenzamos y que nada nos desiste hacer las obras, Dios va a intervenir, pero no solo va a ver, porque en el principio será bueno, pero también el objetivo será bueno y Dios va a intervenir no para dispersarnos, sino para elevarnos a cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, necesitamos estar unidos, diga conmigo, unidos. Primero, tenemos que estar unidos en la visión. Amén. El libro de Proverbios, para los que toman nota, no hace falta que lo busque, pero Proverbios 29:18 dice, sin visión, dice sin profecía, algunas versiones, otras dicen sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermano, la visión no es, a ver, no sé qué usted tiene por visión, o que usted entiende por visión, o que yo me puedo explicar por visión, pero quiero que en esta noche usted pueda entender que la visión es la capacidad de ver lo que Dios dijo antes que exista. Eso es visión. Visión es poder ver las cosas antes de que existan. Las vemos porque Dios ya la dijo. Cuando Dios ya la dijo, entonces ya estamos viendo algo. Entonces mi visión no es lo que yo estoy viendo en esta noche acá. Visión es lo que yo estoy viendo, pero todavía no existe, pero la palabra de Dios está. Yo ya estoy, hermano, la visión claro, cuando usted ve el mapa ese que yo pongo de Córdoba con flechas saliendo para todos lados, digo que yo, porque a mí se me ocurrió hacerlo al diseño ese, pero cuando lo hicimos, hermano, eso, usted me dice, ¿y por qué de eso? ¿Y por qué? Y de hecho, cuando lo hice, me faltaban algunos lugares, me faltan algunos lugares, digo, bueno, pero tenemos que ir para allá y hay que poner flechas para otro lado. Ahora usted me dice, pero si todavía no hemos salido de Córdoba, apóstol. Pero bueno, pero es que si no, no sería visión. Amén. Y toda casa con un fundamento apostólico vive por visión. Porque la visión es el mapa que te conduce al propósito. Lo que tú puedas visionar de tu vida, como tú puedas visionarte en tu vida, es como es por donde tú vas a ir y como tú te vas a conducir. Si usted no puede tener una visión de su vida, si usted no puede tener una visión de su casa, de su generación, de su matrimonio, de su familia, de su empresa, si usted no se puede ver como un empresario, usted nunca en la vida va a emprender nada. Porque si usted solamente tiene una visión sobre su vida de empleado, quiero darle una buena noticia. Usted va a morir empleado. Y el día que alguien le confíe un negocio, usted se va a volver empleado del negocio. Porque no es un problema de lo que uno tiene, es un problema de la visión con la que nosotros nos conducimos. Entonces tenemos que tener visión y comenzar a visionarnos en el propósito de Dios. Dice, ¿por qué hay gente que no se compromete? ¿Por qué hay gente? Porque no pueden visionarse, porque no se pueden ver en el propósito de Dios, porque están viendo su realidad y dicen, pero yo nunca puedo, a mí siempre me pasa esto. Pero hermano, la visión es esto, Dios me dio una palabra, yo tengo la visión de que Dios cumplirá su propósito en mí y ese es el mapa que me va a llevar a cumplir el propósito. La visión es como la foto del futuro revelada por Dios, es decir, Dios te está mostrando
mostrando lo que va a hacer contigo antes de que las cosas existan. Y cuando Dios quiere establecer una casa, primero tiene que establecer una visión, porque es la visión lo que nos va a determinar la dirección por donde nosotros vamos a caminar, y la dirección determina el destino hacia donde vamos a llegar. El problema no es si nos congregamos o no solamente, el problema es que no tenemos una visión de por qué nos congregamos. ¿Por qué vino usted hoy? ¿Qué visión tiene usted? Porque podemos estar sentados dentro de una casa y aún así estar desconectados de la visión de la casa, y eso es terrible. ¿Saben por qué es terrible? Porque no encontramos propósito. Porque decimos, yo no siento hoy para ningún lado. Pero no es un problema de casa de salvación, un problema de todos los lugares. Gente que se sienta en lugares, pero si no se conecta con la visión. Israel había salido de Egipto geográficamente, pero internamente estaban divididos porque ellos se encuentran en el desierto, pero ellos no pueden ver. Dios les había hablado de la tierra prometida, pero ellos seguían extrañando la tierra que habían dejado de su esclavitud. Y esa división les costó procesos largos. Entonces, cuando de repente van 12 a espiar la tierra, uno por cada tribu, ¿ustedes se recuerdan? Vinieron los 12 y 10 vinieron y desalentaron al pueblo y dijeron, no, pero es que la tierra es así, es así, es así, es así, y allá hay gigantes, y Dios nos trajo acá, y acá nos vamos a morir, y no vamos a poder. Josué y Caleb dice, es verdad, esa es la realidad. Pero la visión es que nosotros podemos comerlos como pan porque Dios está con nosotros. Dios dijo que esa tierra es para nosotros. Entonces, claro, cuando después pasan 40 y pico de años o 40 años y viene Caleb y le dice a Josué, Josué, dame la tierra que Moisés dijo que me tenía que dar, y no importa si allá hay gigantes, yo lo voy a desterrar. El hombre tiene 85 años, pero él sigue teniendo la misma fuerza, porque la visión siempre te va a dar fuerza para no abandonar y para pelear por lo que Dios ha declarado de tu vida. La visión hará que no te rindas, la visión hará que no te vuelvas atrás, la visión te hará permanecer en el lugar correcto. La visión no es algo democrático, la visión es revelado, la visión no nace de opiniones, la visión nace del Espíritu de Dios a nuestra vida. Amén. Yo les compartí el domingo pasado y le prometo que esta semana va a estar la prédica. Yo prometo por otro, pero no importa, yo me pongo las manos en el fuego que esta semana va a estar la prédica. El Espíritu guía el camino. Yo les predicaba acerca de cuando el Espíritu no le permite a Pablo ir a 2 lugares, pero en visión él ve a un hombre macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Enseguida entendimos que el Espíritu nos llevaba y allá fuimos, y ellos llegan y lo primero que les acontece es que caen presos. Ahora, nace de esto, nace de Dios, nace del Espíritu. Por eso cuando Dios te conecta a una casa, no te conecta a un lugar, te conecta a una visión. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo puedo ir a muchos lugares que me invitan a predicar. He estado de vacaciones y he ido a alguna congregación y he disfrutado del ambiente y del momento. Pero no tengo nada que ver con la visión de esa casa. No tengo una conexión con esa casa. Porque no es un lugar. No puedo decir, y bueno, a mí cualquier iglesia me da lo mismo. No, a mí no me da lo mismo. Porque Dios no me conectó a una casa, Dios me conectó a una visión. Amén. Y si yo no abrazo la visión de Dios, tarde o temprano, también me terminaré convirtiendo en un espectador del Evangelio. Y Dios no busca gente espectadores. Dios no busca seguidores, Dios no busca fans ni gente que le dé like a las palabras. Dios no busca aplaudidores compulsivos en medio de una prédica. Dios busca gente que sea capaz de llevar adelante el cumplimiento de la palabra que Él ha soltado en la casa donde Dios te puso. Amén. Por eso tenemos que estar unidos en la visión. Que la visión nos va a unificar el esfuerzo. Bueno, nos vamos a esforzar por esto es lo que Dios nos dio. Amén. Pero la otra iglesia, hermanos, es la visión que Dios le dio a ellos. ¿Saben? Hay algo que nosotros tenemos que romper. Y es yo no puedo estar mirando lo que Dios le dio a otro y deseando lo que Dios le dio a otro, porque yo tengo que ser fiel en lo que Dios me dio a mí. Amén. Y tampoco puedo decir que lo que hace la otra congregación es malo, o es peor, o es mejor. Es simplemente lo que ellos entendieron que Dios les llamó a hacer. Y ellos tendrán que ser fieles en eso. Pero en el lugar donde Dios me planta, en el lugar donde Dios me injerta, Dios nos dio una orden. Y eso no podemos negociarlo.
Por eso unificamos esfuerzos, ordenamos las prioridades, filtramos las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que tomamos son conforme a la visión que tenemos. Amén. Y a veces no son fáciles tomar las decisiones, pero son necesarias. Amén. Sí, Señor. Lo que no entra en la visión te distrae. Y lo que no te suma a la visión te desgasta. Entonces hay gente que está desgastada. Mucha gente hace, pero no entra en la visión, no suma la visión. Lo que Dios nos mostró en esta casa no es para que lo admiremos. Lo que Dios nos mostró para esta casa es para que nosotros los construyamos. ¿Cuántos dicen? Amén. Somos edificadores. Amén. La palabra que Dios nos dio no es para que nosotros miremos cómo la iglesia crece, cómo la iglesia se multiplica, cómo la iglesia se expande. Es para que nosotros seamos los primeros en crecer, los primeros en multiplicarnos y los primeros en expandirnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero también tenemos que estar unidos en la visión, dije, y tenemos que estar unidos en la misión. Bien. Ahora con N, no con B. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y hacer discípulos a todas las naciones. Hermano, la visión revela hacia dónde vamos. La misión revela qué tenemos que hacer. La visión nos dice hacia dónde estamos yendo. La misión es lo que nos dice cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar. Amén. Para poder expresarme y que usted me pueda comprender, la misión es la expresión práctica de una visión. La misión es la visión en movimiento. Tengo una visión, a ver, voy a volver un poquito a lo del domingo pasado. Pablo dice, tuvimos una visión, un varón macedonio diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora eso se convirtió en nuestra misión y enseguida partimos a Macedonia. Es decir, hemos puesto en práctica o en movimiento la visión que tuvimos. Toda casa que tiene una visión necesita movimiento, porque una visión inmóvil termina siendo una ilusión o solo una inspiración. Y la visión siempre va a demandar participación. No podemos construir el reino desde la pasividad. La casa de Dios no se sostiene con observadores, se sostiene con constructores. La casa de Dios no se expande con gente que mira de afuera, sino con gente que está dispuesta a ser parte de la expansión. Entonces, Nehemías, cuando él llegó a reconstruir la ciudad, entendió esto y dice que cada uno edificaba su parte del muro. Dice que estaban puestos frente a sus casas y si usted tenía una casa acá, bueno, a usted le tocaba esta parte del muro y cada uno cargaba su responsabilidad, es decir, vos, esta es la parte que te toca y vos tenés que ser fiel, porque si vos no terminás de construir tu parte del muro, el muro va a quedar incompleto y el enemigo se nos va a filtrar por ahí. Entonces cada uno entendía que su aporte era indispensable. Hermano, en esta casa ninguno de nosotros somos imprescindibles, pero todos somos indispensables. Es decir, no es que Dios, si nosotros no queremos, no va a cumplir su palabra, pero Dios está contando con nosotros, Dios está pensando con nosotros, Dios está pensando con usted. Una casa fuerte no es la que tiene mucha gente, una casa fuerte es la que tiene gente comprometida en la visión y en la misión. Amén. Y la misión revela quién realmente entiende el peso de la visión. Porque muchos aman la atmósfera. Muchos aman venir, muchos aman levantar sus manos, orar, que Dios los toque, que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Muchos aman, pero no todos aman llevar la carga de lo que Dios nos está dando. Y amar la casa incluye cargar con ella. Entonces, servir, sembrar, sostener, edificar, invertir tiempo, energía, recursos. Amén. Podemos reclamar herencia de una casa cuya misión nosotros nunca cargamos. Hermano, usted es hijo de una casa. Usted va a ser heredero de todo lo que Dios está soltando sobre esta casa. Tenemos que estar unidos en nuestra manera de hablar. Amén. ¿Qué hablamos? No que cantamos, no que leemos, sino que hablamos cuando salimos de este lugar. Tenemos que estar unidos. Usted sale acá y le pregunta, porque seguramente alguien le debe preguntar, ¿y qué tal la iglesia?
¿Usted qué le dice? Estamos creciendo, nos estamos multiplicando y nos estamos por expandir. Usted dice, oh, está muy bien, muy bien. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo le está pidiendo Pablo a la iglesia. Les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Wow. Ayer a la mañana me tuve que encontrar con alguien y me contó una situación que había ocurrido allá. Es un pastor y me contó una situación que había ocurrido con otro pastor. Y yo le dije, lo que tu esposa dijo y lo que vos dijiste está muy mal. Porque por más que lo hagas a modo de broma, las palabras son semillas. Uno tiene que tener cuidado qué es lo que habla. Amén. Pero uno tiene que tener cuidado qué cosas usted deja que se siembren en su corazón. Porque usted viene a este lugar y usted se llena de la palabra que Dios nos dio como casa. Pero cuando usted sale de este lugar, el diablo va a querer bombardearle con un montón de cosas. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, les ruego, hablen una misma cosa. No hay entre vosotros divisiones. Divisiones en su manera de hablar. Tengan ustedes estén unidos. Y me gusta esta expresión, que estéis perfectamente unidos. ¿Sabes qué es algo que se une perfectamente? Yo creo que hay cosas que se unen y usted dice, ¿y qué está pegado? Pero lo mira así medio. Pero algo que está unido perfectamente es algo que no se nota, porque parece toda una misma pieza. Amén. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Hermano, toda casa tiene una voz. Todo hijo maduro debe aprender el lenguaje de la casa. Amén. El lenguaje, nuestra manera de hablar revela a quién nosotros nos estamos alineando. A quién usted se alinea revela su manera de hablar. Tus palabras revelan cuál es tu conexión. Lo que tú hablas puede edificar o puede destruir en todos los ámbitos. Recuerde que dice la Biblia, el poder de la lengua, o el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Ayer me gustó mucho una versión, yo estaba leyendo ese versículo, y de hecho lo había puesto en mi estado, o antes de ayer, el día viernes, y decía, aténganse a las consecuencias de los que no miden sus palabras. La versión me chocó muy fuerte. ¿Sabe que la murmuración destruyó más gente en el desierto que Faraón? ¿Se acuerda aquel día que murmuraron contra Moisés y se abrió la tierra? Ahora, ¿sabe lo que es la murmuración? Murmurar es hablar por lo bajo. Generalmente cuando uno habla por lo bajo es porque uno está hablando algo que no quiere que otros escuchen. Eso destruye. La murmuración puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu familia, puede destruir tu empresa, puede destruir tu salud, puede destruir un ministerio. Ni Faraón pudo destruir tantos israelitas como lo hizo la murmuración. Porque la murmuración es el lenguaje de la desconexión. Nada se construye, o no se puede construir unidad con una lengua dividida. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor cuando vio a los de Génesis 11? El pueblo uno es y tienen un solo lenguaje. Hablan una misma cosa. No podemos hablar fe en lo público y crítica en privado. No podemos declarar que estamos en pacto y vivir en división. Porque las palabras son semillas espirituales y toda semilla produce. Amén. Yo sé que lo que le voy a decir es duro.
Pero hay gente que usted no tiene que escuchar. Amén. Hay gente que usted tiene que decidir cerrar sus oídos. Amén. Porque si la semilla que te está sembrando no es buena, mañana esa semilla algo va a producir. No hay peor cosa que la semilla de la duda que te pueden surgir. A veces te dicen palabras y después te terminan surgiendo dudas, desconfianza. Entonces, tenemos que tener como casa una cultura verbal sana, Amén. un lenguaje de fe, de honra, de cobertura y de edificación, porque lo que sale de nuestra boca revela si realmente pertenecemos Amén. a la casa que decimos que pertenecemos. Tenemos que estar unidos en nuestra manera de pensar, como decía ahí, una misma mente. Y Pablo le escribe a los Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, yo para los que toman notas, si lo queremos poner, Filipenses 2, 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La verdadera unidad comienza en nuestra mente. Porque antes de caminar juntos, tenemos que estar alineados, tenemos que pensar alineados. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia, no se puede. Amén. No se puede. La mente siempre es el campo de batalla de Satanás para desconectarte de tu casa, desconectarte de la visión, desconectarte de tu propósito. El diablo no necesita quitarte físicamente de la casa si te puede desconectar mentalmente de la casa. Si te puede cambiar el pensamiento, si puede lograr que tú estés ahí, pero que tú no estés pensando en la palabra de Dios, sino que estés totalmente desconectado pensando en cualquier cosa. Y cuando la mente se te desconecta, el corazón se te enfría. Y cuando el corazón se enfría, la permanencia comienza a peligrar. Entonces, pensar como casa implica entender prioridades, entender tiempos, procesos, correcciones, porque nuestra madurez no se mide por cuánto sabemos ni por cuántos años hace que nosotros podemos estar en un lugar, sino por cuánto nosotros nos alineamos a la casa donde Dios nos puso. Cristo nos enseñó esto de manera perfecta. Él fue modelo de esto, porque Él tenía poder, pero se sometió. Recuerda, yo lo vengo nombrando en algunas prédicas, o lo nombré en algunas prédicas pasadas. Él tenía todo el poder siendo el Hijo de Dios. Sin embargo, se sometió a los 12 años de volver a la casa con sus padres y durante 18 años a la corrección, a la dirección que tuvieron José y María sobre su vida. Él tenía autoridad, pero obedeció. Él tenía autoridad, pero fue al Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero yo no vengo acá a hacer mi voluntad, sino la tuya. Él tenía gloria, él tenía gloria, pero un día dice que llegó y se quitó el manto y se ciñó la toalla. Hermano, el manto hablaba de la autoridad, habla de lo que él tenía y se ciñó la toalla habla del servicio. ¿Y sabe lo que hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Ahora, usted me dice, ¿por qué? Porque él entendió que tenía que estar unido también en su manera de pensar. Amén. La mentalidad del reino siempre entiende el proceso, el orden, la cobertura. Si yo pienso independientemente, no puedo caminar en unidad. Yo tengo que siempre pensar en unidad. Tenemos que estar unidos en fe. También diga conmigo, unidos en fe. Unidos en fe. Pablo le dice a los hermanos de Efesios capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Viene hablando de que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, y todo dice, y después dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Poneme por favor el versículo 12, el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué significa llegar a la unidad de la fe? Porque todos tenemos una medida de fe. A todos nos ha sido dada una medida de fe. Nadie acá puede decir que Dios le dio más fe a uno que a otro, que a todos nos dio una medida. Algunos la hemos desarrollado en cierta manera, otros la han desarrollado más y otros menos, pero todos tenemos. Pero cuando hablamos de una fe, es poder tener una fe colectiva para lo que Dios nos está dando. Tenemos que creer por lo mismo. Amén. Si Dios nos habla de naciones, no podemos creer por otra cosa, tenemos que estar creyendo por naciones. Amén. Si Dios nos habla de expansión, tenemos que tener la fe de creer que Dios nos va a permitir expandirnos. Entonces,
hay cosas que nunca van a ocurrir por la fe individual, sino por la fe corporativa. Por eso en Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos. Cuando hubo esa unidad unánime, habla de un solo ánimo. Amén. Habla de una fe. Todos estaban esperando lo mismo. No se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes la promesa del Padre. Es decir, ellos esperaban todo lo mismo. Hermano, nosotros como casa, más allá de lo que usted pueda esperar personalmente en Dios, pero como casa tenemos que estar esperando lo mismo. Amén. Porque cuando hay una fe unificada, cuando llegamos a la unidad de la fe, los cielos se abren. Cuando una casa cree unida, entonces avanza unida. Porque si yo creo en que Dios nos está dando esto, y Gastón no cree, y Patrick cree, y Juli cree por otra cosa, no sé, y Cari cree por otro lado, y Vero cree para otra cosa. No, es imposible avanzar. Necesitamos tener fe Amén. y estar unidos. Porque cuando tenemos la unidad de la fe, declaramos esa fe, hablamos esa fe, esperamos por esa fe y resistimos por causa de esa fe. Amén. La fe lo que hace es una de nuestras convicciones. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe hace que todos estemos esperando lo mismo. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted está esperando que suceda en Casa de Salvación? ¿Está esperando que lo que la palabra dice o usted está esperando cualquier otra cosa? Pero también es la convicción de lo que no vemos. Y eso tiene que ver con la visión. Tiene que ver con la esperanza. La fe une nuestras expectativas, une nuestras declaraciones. Entonces hablamos todo el mismo lenguaje. La incredulidad divide, pero la fe siempre une. Cuando la fe es compartida, siempre vamos a ser fortalecidos en el proceso, siempre vamos a ser sostenidos en los tiempos difíciles y siempre vamos a tener viva la visión. Amén. Lo que una casa cree en unidad, Dios lo va a respaldar siempre. Tenemos que tener sentido de pertenencia en el lugar donde Dios nos puso. Amén. He hablado muchísimas veces sobre el sentido de pertenencia. Pero necesitamos tener sentido de pertenencia del lugar donde Dios nos plantó. Esta tiene que ser su casa. Amén. No hace falta que yo le diga a usted, repita conmigo, casa de salvación, esta es tu casa. Usted tiene que tener sentido de pertenencia. Amén, Jesús. Amar, cuidar, honrar. Gloria a Dios. Yo tengo que tener sentido de pertenencia a este lugar. Hacerme responsable de la casa. La pertenencia es más que la asistencia. Usted puede ir a un concierto, usted puede ir a un recital, usted puede ir a un teatro, usted puede ir a un cine, pero usted no tiene sentido de pertenencia de eso. Veo que hay gente que cuando va a lugares donde no le pertenece, no le importa dejar los mugre ahí y todo. Vamos, a veces, yo sé que no le pasa a ninguno de los que va acá, pero yo a veces voy al shopping y veo que la gente come y deja todos los platos sucios, todo lo que comió lo deja ahí arriba de la mesa, tal va a venir alguien a limpiar. Pero cuando usted va a su casa, o cuando yo voy a mi casa, capaz que a usted no le pasa, yo llego a querer hacer eso, lindo me va a ir. Pero porque es mi casa. Amén. Entonces cuido, amo, respeto. No espero que otros hagan las cosas. La pertenencia es tener una identidad, es tener una raíz, es tener una conexión. Amén. Hay gente que tiene presencia y no pertenencia. Podemos estar en un lugar y no ser parte de ese lugar y eso es terrible. Podemos tener participación, pero quizás no hay entrega. Y si no tenemos pertenencia, no vamos a tener herencia ni legado. El reino funciona por plantación, no por movimiento constante. Un árbol fructifica cuando logró echar raíces y estar arraigado en el lugar donde Dios lo plantó. Intente una planta transportarla o trasplantarla varias veces o cada tanto y pónteme cómo le va. Les puedo asegurar que bien no le va a ir a esa planta. Hermano, la casa que nos engendró tiene cosas que ninguno
ninguna otra casa va a poder darte. Yo tengo autoridad para decir esto porque donde yo hoy estoy pastoreando es la casa donde yo nací. Literalmente. En esta casa a mí me presentaron al Señor. Amén. Sufrimos cambios, por supuesto. Pero mis padres, si un día usted le quiere preguntar a mi mamá, mientras tenga memoria y se siga acordando, hasta la nieta se le ríe. Pero pregúntele cuántas cosas le pasaron en esta casa que eran motivos más que suficientes para cualquiera para alargarlo todo y para irse. Pregúntele a ella, no me pregunte a mí, ¿no? Porque yo no tengo necesidad de convencerlo de nada. Pero cuántas cosas hemos vivido que nos podrían haber sacado, pero permanecieron. Amén. En esta casa yo nací, en esta casa yo me entregué al Señor, en esta casa yo me bauticé, en esta casa yo fui consagrado al ministerio, en esta casa me casé. Entonces, la casa donde nacimos, la casa donde Dios nos plantó, donde fuimos formados, en esta casa me corrigieron, Amén. pero en esta casa también fui afirmado. ¿Sabe? Esta casa tiene un ADN espiritual que marcó mi vida. Yo no concibo mi vida en otro lugar que Dios nos plantó, más allá de que hoy a mí me toque ser el apóstol del ministerio. Y no es casualidad, es diseño. David había entendido esto. José entendió procesos de permanencia, que no podía abandonar, aun cuando las cosas se le ponían difíciles. Samuel creció en la casa, Eliseo permaneció cerca de Elías, y la herencia siempre les llegó, porque la herencia siempre llega a los que permanecen. Amén. Nuestra permanencia determina el nivel de herencia que hemos de recibir. La cultura actual nos dice que tenemos que estar en donde nosotros nos sentimos bien, donde te sentís cómodo. ¿Sabes lo que a mí cuáles son una de las señales de alerta a veces de gente que viene a nuestra congregación, sean nuevos o no? Cuando dice, no, pasa que yo acá me siento cómodo, digo, ¿qué problema que tenemos? Porque Dios no nos llamó a estar cómodos. Dios en algún momento te va a incomodar la palabra, te va a incomodar. A mí me incomoda la palabra. La cultura enseña el reemplazo. Si esto no te gusta, cambialo. Si esto no te gusta, sacalo. Pero Dios enseña permanencia. Amén. Por eso hay gente que frente a cosas que vienen a su vida. Hoy se cumplen 5 años de eso que yo tantas veces le conté, de una corrección injusta que hicieron sobre mi vida, pero que yo permanecí, y eso nos abrió un nuevo tiempo como ministerio. Amén. Porque la incomodidad muchas veces es parte del proceso de formación. No abandones el proceso, porque en la casa donde Dios te plantó es donde Dios te está procesando. Miren, escucha esto. Llega Samuel a la casa de Isaí, porque tiene que ungir al próximo rey de Israel. Empiezan a pasar los hijos, no es ninguno, no tenés otra, una ahí mirando las ovejas. Bueno, tráelo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga. Allá aparece David, olvidado. Para los que estuvieron hace unos días cuando prediqué de los olvidados. Allá aparece David. Y viene David y es ungido rey. No tuvo tiempo de bañarse, no tuvo tiempo de cambiarse. El tipo vino con toda la baranda de estar ahí en el campo cuidando las ovejas. Y ahora David es el nuevo rey de Israel. Claro, todavía no ocupa el lugar, pero ya está ungido. Sus hermanos saben que un día su hermano va a gobernar. Y David no dice, bueno, ahora que soy el rey, me voy a ir al palacio, me voy a ir de acá, porque a mí acá nadie me entiende. No. ¿Sabe lo que hace David? David se vuelve a las ovejas. Se vuelve a cuidar las ovejas, a tal punto que cuando él va a ver a sus hermanos, cuando Goliat los estaba amenazando, sus hermanos le dijeron, ¿y con quién dejaste las ovejas que se te confiaron? Entonces, no abandones el proceso, por más de que tengas una palabra de Dios. David tuvo que volver, todavía le faltaba entrenamiento.
en el campo. Amén. Y toda casa siempre va a traer un proceso sobre tu vida y el proceso va a traer incomodidad. Y la incomodidad no es rechazo, es formación. Amén. El hijo pródigo se fue de la casa y afuera perdió identidad, cobertura, recursos. Que siempre que te vas del lugar donde Dios te puso, habrá desgaste. La casa donde Dios te plantó es el lugar donde Dios quiere cumplir su palabra. Amén. Y regáleme 5 minutos más. No podemos reemplazar la tierra donde Dios decidió formar. Amén. No podemos. Porque el lugar que te procesa es el lugar que te prepare. La unidad no es opcional, es necesaria. Amén. La visión nos tiene que unir. La misión nos tiene que movilizar. Lo dije. Nuestra manera de hablar nos tiene que alinear. Nuestra mente nos tiene que conectar. Como decía ahí Pablo a los hermanos de unidos, perfectamente unidos en mente. La fe nos tiene que sostener. Y la pertenencia nos tiene que afirmar. ¿Sabe? Yo sé que Dios en esta casa está levantando hijos que no van, Amén. que no negocian la visión, que no rompen paz, que entienden que la casa donde Dios te plantó, la casa donde Dios nos plantó, es el lugar donde florecerá. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Dios, Amén. en los atrios de nuestro Dios. Gloria a Dios. Florecerá. Aleluya. En el lugar donde Dios te plantó es donde vas a florecer. Amén. Los que permanecen heredan, los que honran reciben. ¿Sabe? Yo quiero cerrar con esto. ¿Somos parte de una casa o somos asistentes de una casa? Llevamos con nosotros la visión, solo disfrutamos de la atmósfera. Nuestra manera de hablar está edificando lo que Dios quiere construir con nosotros como casa de salvación. ¿Sabe que hace muchos años? De hecho, institucionalmente casi que se nos exige, nosotros no lo tenemos, pero cuando una persona venía, ¿sabe lo que se le hacía? Se le hacía una ficha de miembro a la persona. Entonces teníamos un fichero nosotros con todos los miembros, una fotito carnet, todos los datos y toda la historia. ¿Cuántos miembros teníamos? Eran eso. Y se contaba solamente como miembro la gente que había sido bautizada. Mientras no eran bautizados no podían ser miembros de la iglesia. Ahora ya nosotros no hacemos eso. Pero si Dios te plantó en este lugar, tú tienes que tener bien arraigado Amén. el sentido de pertenencia. Y no te preocupes por tu hermano. Porque David, sus hermanos no lo querían. Su padre lo había olvidado. A José, ni qué les cuento. Pero nunca eso fue motivo para que Dios no cumpla la palabra. A veces nos enfocamos demasiado en lo que otros hacen. Nuestra manera de hablar tiene que edificar. Nuestra fe tiene que fortalecernos. Amén. Nuestra permanencia tiene que ser real. Amén. Gloria a Dios. Nada me va a mover del lugar donde estoy. Yo también tengo miles de motivos que humanamente hablando podrían separar de algunos lugares. Pero cuando entiendo que es el lugar donde Dios me puso, que esos motivos son simplemente los que el diablo está queriendo usar para desconectarme, tengo que aprender a mirar al Señor y seguir adelante. En el reino, la presencia sin pertenencia produce superficialidad. Pero cuando hay pertenencia y permanencia, hay legado. ¿Saben? Hoy nosotros nos vamos a acercar a la mesa del Señor. ¿Sabe cuánto costó la unidad? ¿Sabe cuánto costó nuestra unidad? La sangre de Cristo. Amén. ¿Sabe cuánto costó su vida? La sangre de Cristo. Amén. ¿Sabe cuánto costó esta casa? La sangre de Cristo. Amén. Cuando Jesús estaba dando su vida en la cruz del Calvario, Él no estaba pensando en Él. Él estaba pensando en nosotros. Amén. Yo quiero hablarte en esta noche y decirte, Gloria a Dios. únete. Que
tengas unidad, pertenencia y permanencia a esta casa. Porque yo sé que lo que Dios nos ha dicho, Dios lo va a cumplir. Amén. Ahí donde estás sentado, nomás quiero que inclines tu